Que el Señor les bendiga en esta tarde. Estamos contentos de estar aquí con ustedes, sabiendo que el Señor está con nosotros, nos ayuda a poder, cierto, salir adelante en toda circunstancia, situación. Sé que a lo mejor hay pocos conectados, algunos están de vacaciones y también el Señor les acompañe, les bendiga donde quiera que se encuentren. Y esto a veces, cierto, disminuye un poco el grupo, pero estamos confiados que el más importante de todo está con nosotros, no está aquí a nuestro lado ayudándonos, bendiciéndonos, cuidándonos. Y la verdad que hace tiempo que no predicaba y a veces cuesta como volver a reconectarse nuevamente en cuanto a la predicación, pero estaba hoy día escuchando algunas frases muy bonitas y algunas palabras igual. Y especialmente, bueno, del otro día estaba meditando en una palabra que tiene que ver con el llamado del Señor. En realidad, creo que hay hombres tan importantes en la palabra que Dios ha llamado para los ministerios, para diferentes ministerios. Y hay siervos del Señor que marcaron precedentes, que están sus nombres escritos en la palabra del Señor. Y creo que esos precedentes son para nosotros hoy en día, para ser guiados. La palabra fue escrita para una guía para nosotros. Y creo que lo que necesitamos, lo más importante, está escrito en la palabra del Señor. Así que voy a hablar un poco de Abraham, porque creo que los desafíos que tomó Abraham, ¿cierto? Fueron grandes. Y creo que por algo es llamado, ¿cierto?, el padre de la fe. Y es necesario que nosotros también podamos, al leer la palabra, poder aprender también de esos desafíos. Y la palabra es bien conocida, está ahí en Génesis, en el capítulo 12. Ahí hay un llamado especial de Dios para este hombre. Como yo creo que para muchos en alguna manera nos sentimos identificados, ¿cierto? Porque no, algunos fuimos llamados sin saber para qué, a dónde, cómo lo íbamos a hacer. Creo que la gran mayoría de nosotros estaba en eso. No creo que alguno haya dicho, mire, me llamaron al pastorado, por ejemplo, y yo tenía todo listo ya, me tenía en iglesia, me tenía en gente, estaba todo floreciente. Yo creo que a lo mejor algunos han tenido esa bendición, pero no todos. La gran mayoría empezamos de cero, con nadie en la iglesia, con lugar físico, sin lugar físico, muchos arrendando, ¿cierto? Y creo que todos hemos sido de diferentes maneras llamados, pero sí el Señor, ¿cierto?, es el que escoge a las personas según su voluntad para estos llamados. Y el llamado de Abraham fue un llamado muy especial, ¿cierto? Y porque ahí comienza el pueblo de Dios. Y la palabra dice así, en el versículo, voy a leer desde el versículo segundo, me parece que ya es. Aquí está. Sí. Haré de ti una nación grande. Mire, aquí hay 7 promesas del Señor para Abraham. Pero voy a leerlas solamente, no voy a hablar de todas las promesas. Pero hay 7 que son aquí, que están escritas en el versículo 2, ¿cierto? Y 3. Y dice así, en Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Segunda promesa, primero haré de ti una nación grande, luego y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. La cuarta promesa. La quinta, bendeciré a los que te bendijeren. La sexta, y maldeciré a los que te maldicieren. Y la séptima, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esas 7 promesas se cumplieron en Abraham. Y yo creo que Abraham a lo mejor cuando sintió, ¿cierto?, este llamado, a lo mejor debe haber estado en cero, igual que muchos de nosotros, sin saber, ¿cierto?, lo que Dios exactamente quería de él, sin saber a dónde lo llevarían estas promesas de Dios. Haré de ti, ¿cierto?, una gran nación y te bendeciré. Ahora, ¿cómo se activan las promesas de Dios? ¿Cómo se activan? ¿Cómo se hacen reales? Yo creo que usted ha tenido promesas de Dios, yo también he tenido promesas de Dios.
Algunas se han cumplido, otras a lo mejor estamos en espera que se cumplan, pero ¿cómo se activan estas promesas? ¿Cómo se hacen reales en nosotros las promesas de Dios? Dice que en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Mire, sin saber dónde iba, pero él obedeció. Creo que una de las claves para poder alcanzar las promesas de Dios es la obediencia. Es la obediencia, porque la obediencia es mejor que los sacrificios. Creo que una de las cosas que el Señor nos está pidiendo para que estas promesas se hagan reales en nuestra vida es la obediencia. Dice, porque Él salió por fe, ¿cierto? Obedeciendo a lo que Dios le había dicho. Y eso es lo que hoy en día cuesta que haya obediencia, cuesta muchas veces que haya sometimiento a la voluntad de Dios realmente. Creo que nos cuesta, y eso a veces podemos decir que somos rebeldes, o que a lo mejor es falta de fe, porque cuando Dios habla o trata con una persona, realmente esa persona tiene que creer realmente que Dios está tratando con él, que Dios es el que está hablando con él. Y si no, entonces no sirve. Y porque el que cree en Dios tiene que creer que verdaderamente Dios existe, Dios es, que le hay, que realmente Dios está ahí. Porque los demás entonces no sirve. Si nosotros realmente muchas veces sentimos que tenemos un trato con Dios y que Dios nos ha hablado, pero no hacemos su voluntad, creo que realmente no estamos realmente creyendo en Él. No estamos realmente creyendo en Dios, verdaderamente como soberano en nuestras vidas. Y creo que hoy día estamos viviendo tiempos que son complicados, tiempos en que la fe de muchos se va a debilitar, en que ya muchos a lo mejor no van a reaccionar al llamado de Dios, en que a lo mejor muchos, ¿cierto?, van a preferir otras cosas o van a ser guiados hacia otros lugares, pero no van a poner oído al llamado de Dios. Y creo que hoy más que nunca el llamado de Dios es urgente. Creo que hoy día Dios está tratando con hombres y mujeres urgentemente, porque Dios necesita hoy más que nunca extender su reino y multiplicar y hacer, ¿cierto?, que las promesas que se le hicieron a Abraham también se cumplan en nosotros. Que seamos de bendición para muchas personas. Que seamos todos los que somos llamados, ¿cierto?, a la casa del Señor, poder ser gente de bendición, gente que bendiga a otras personas, como lo fue Abraham. Él se fue sin saber dónde iba, esperando, ¿cierto?, viviendo un día a la vez, paso a paso, ir confiando. Y eso es difícil, porque muchas veces queremos que las cosas ocurran rápidamente. Si Dios me dijo esto, que se cumpla. Pero muchas veces las cosas son paso a paso, como sucedió con Moisés, ¿cierto?, que fue llamado también a sacar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud. Sin embargo, ¿cierto?, esa travesía duró 40 años. Y lo que debe haber sido para Moisés, a lo mejor muchas veces frustrante el saber que no podían salir, ¿cierto?, de ese círculo del desierto, vagando ahí día y noche, aunque Dios siempre estuvo con ellos, pero no se cumplía el propósito completo de Dios. Pero muchas veces las cosas tardan, muchas veces hay que ir paso a paso, viviendo un día a la vez, esperando que la promesa se haga real en nosotros, a través de la obediencia, a través de la confianza en Dios. Ahora, podemos decir que tenemos la confianza plena en el Señor, de saber que lo que el Señor nos ha prometido se va a cumplir en nosotros. Yo creo que a través de esta palabra lo que el Señor quiere enseñarnos hoy día es realmente a creer a las promesas del Señor, aún en los últimos tiempos que estamos viviendo. Yo creo que según lo que se ve, ¿cierto?, a lo mejor la revolución que hay en nuestro país, tanto económica como también moral, que ha decaído mucho, ¿cierto?, la sociedad moralmente, nos llevan a pensar que a lo mejor va a ser cada día más difícil predicar la palabra del Señor, y que cada día va a ser más difícil a lo mejor dejar lo que tenemos que dejar de hacer, lo que estamos haciendo, y poder ir en pos del llamado del Señor. Creo que el Señor, mire, yo no sé lo que el Señor va a hacer en este año, no lo sé completamente. Creo que el pastor, ¿cierto?, de la iglesia tiene una visión de lo que Dios a lo mejor le ha revelado, lo que ha puesto a sentir en su corazón, le ha puesto para que él también pueda llevar a cabo esta misión.
No lo sabemos totalmente, no sabemos cómo nos va a ir, qué es lo que va a resultar de todo esto. Pero sí sabemos, y claramente sabemos y con certeza que hay un llamado de Dios, que hay un llamado de Dios. Y ese llamado no es solamente para pastores, para muchas personas más que el Señor va a comenzar a llamar, va a comenzar a activar, para que puedan, ¿cierto?, ser gente de bendición, para que podamos engrandecer el reino del Señor, que es lo que el Señor quiere en estos tiempos. Si pensáramos que ya no hay nadie más que se tiene que salvar, si pensáramos que a lo mejor esto se terminó y que ya tenemos que esperar al Señor, a lo mejor sentados, no es así, no es así. Entre tanto que Él venga, la iglesia debe seguir trabajando todavía y se debe seguir moviendo, aún en pandemia, aún en vacaciones, porque Dios está ahí siempre, Él está vigente. Él se ha hecho notar en toda situación de nuestras vidas. En todas las enfermedades, esta pandemia, se ha hecho notar el Señor, pero fuertemente. Se ha hecho notar que prácticamente hemos podido escuchar su voz y decir, yo estoy aquí, yo estoy con ustedes todavía, estoy aquí a su lado. Entonces, debemos confiar en que lo que hemos sentido, en lo que se ha sentido para este año, en lo que la iglesia ha sentido que se va a hacer, en lo que el pastor ha sentido que va a hacer este año, es lo que Dios quiere para nosotros. Es lo que el Señor está mostrando para su iglesia. Un paso de fe cada día es lo que el Señor nos invita en este año. Un paso de fe cada día. Sé que es difícil muchas veces llevar a cabo algunas actividades, algunas misiones, pero un paso cada día y vamos a avanzar. No esperemos que todo nos va a resultar bien quizás, que a lo mejor todas las cosas se nos van a poner en bandeja, no, porque yo creo que va a ser difícil por los tiempos que estamos viviendo, pero no imposible, si vamos dando un paso a la vez. Pedro pudo caminar sobre las aguas, paso a paso. Aunque es cierto, cuando vio la tormenta decayó, cierto, y titubeó y se hundió, pero ahí estaba Jesús con la mano extendida para ayudarle. Creo que paso a paso vamos a conseguir cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. ¿Qué conseguiremos? ¿Dónde vamos a ir este año? ¿Cuáles van a ser las nuevas misiones? ¿Darán todas resultado? No lo sabemos. Pero dice la palabra que por la fe Moisés salió de Egipto sin temer a la ira del rey. Se mantuvo firme como viendo al invisible, por fe. Habla también en Hebreos de Moisés. Dice que él salió errante, porque imagínense, iba huyendo, ¿cierto? De la ira, dice, no temió a la ira del rey. Sin embargo, se mantuvo como mirando al invisible. Y creo que mirando al Señor es lo que nos va a sostener durante este año. Manteniéndonos firmes, la mirada puesta en el Señor. No desviando nuestra mirada. Porque Dios es un Dios confiable. Él hará su parte y yo haré la mía. Pero de que Él hará su parte yo le puedo dar seguridad plena. Porque hasta ahora lo ha hecho. Porque hasta ahora ha cumplido sus promesas. Ahora, mi obediencia va a ser probada. Mi obediencia. Muchas veces nos preguntamos qué es lo que Dios quiere que yo haga para yo hacerlo. Pero tenemos muy claro en la palabra qué es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Hay muchas cosas que a Dios le desagradan de nuestras vidas. Quizás amistades, quizás la gente con que nos relacionamos, quizás muchas veces los compromisos que tenemos, que nos dejan, ¿cierto? Dejamos de lado lo que es más importante, que son las cosas del Señor. Ahora, sabemos todo lo que nos aparta de Dios y con eso debería ser suficiente para demostrar, ¿cierto?, que queremos agradar a Dios. Quería comentarles que estaba leyendo una parte de la Biblia que no la había leído antes. Y mire, el pastor nuestro es un pastor joven, que sé que necesita mucha ayuda también de la congregación. Y yo, a través de esta palabra, quiero decirles que no solamente él tiene el llamado de Dios
para cumplir todo el propósito y que no lo puede hacer solo. Es cierto, tiene un llamado, pero toda la congregación, toda la iglesia, CDO, donde quiera que se esté levantando, también tiene esa misión de ayudar para que los propósitos que Dios tiene con él se cumplan a cabalidad. Estaba leyendo una parte de la palabra de Dios que tiene un poco relación con esto y que se relaciona de qué manera. A lo mejor no va a entender del todo en qué se relaciona, pero sí tiene una conexión esta palabra del Señor. Y la voy a leer ahí en Primera de Samuel, en el capítulo 30. Habla acerca de que David, cierto, había salido de misión, había ido, cierto, a juntarse con los filisteos y todos, pero bueno, después lo mandaron de vuelta a casa. Y cuando David volvió a una de las ciudades, a Siclac, dice la palabra ahí en 1 Samuel capítulo 30, en el versículo 1 voy a leer, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguey y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Entonces David llegó, cierto, a Siclac y vio la destrucción. Los hombres que venían con él vieron la destrucción del pueblo, todo lo que había quedado lo habían quemado, y él decide entonces consultar al sacerdote qué iba a hacer ahora. Y el sacerdote, cierto, le aconseja y le da la palabra de Dios de que siga, que los va a encontrar, y él los sigue con los hombres, va con 600 hombres tras de él, y los sigue hasta que llega a un lugar, a un cierto río que era muy torrentoso, y ahí deja 200 hombres en ese lugar, porque los hombres no pueden cruzar, van muy cansados. Dice: partió pues David y él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y se quedaron ahí, ¿cierto?, cuidando el bagaje, que es la palabra que hoy día conocí nueva, que es todo lo que ellos llevaban, ¿cierto? La comida, quizás su equipaje, todos se quedaron, estos 200 hombres, cuidando ahí, porque, bueno, hay que comprender que estaban tan tristes muchos, tan cansados, y salir nuevamente a una batalla y cruzar ese río torrentoso, para ellos no pudieron. Entonces David los dejó ahí y se fue con los otros 400 hombres, y se sentían abatidos. Y yo de repente, esta palabra me hizo un poco de sentido, en el sentido de que muchas veces, ¿cierto?, hay un grupo de personas que se va quedando un poco. A veces juzgamos a la gente que se siente tan mal, que ha pasado por momentos difíciles y que a veces no se atreve a tomar desafíos. Pero hay un grupo de avanzada siempre que va y sigue luchando y sigue tomando desafíos. Pero también hay un grupo que se quedó ahí en el bagaje, cuidando las posesiones, ¿cierto?, cuidando lo que ellos tenían, para no ser sorprendidos. Y mire lo que ocurrió. David, por cierto, recuperó todo lo que había perdido, recuperó, cierto, mujeres, niños, todo lo que había sido cautivo. Es más, tomó el tesoro de ellos también y los trajo. Así que Israel se enriqueció mucho más de lo que era, porque él tomó el tesoro de ellos y los trajo, ¿cierto?
Y mire lo que pasa ahí. Cuando ellos traen, ¿cierto?, de vuelta todo el tesoro, tendrían que repartir el botín. Se suponía que tendrían que haberlo repartido los que fueron a la batalla, pero no todos fueron. Entonces, cuando llegaron a la ciudad y llegaron a repartir, ¿cierto?, y comenzaron algunos hombres y dijeron, no, porque ellos se les va a repartir a todos iguales si nosotros fuimos a la batalla. Entonces los otros no tenían derecho, los 200 que se quedaron ahí en el bagaje cuidando, no tenían derecho. Pero mire lo que dijo David, dijo, ¿y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte que desciende a la batalla, así ha de ser. La parte del que queda en el bagaje les tocará por parte igual. Desde aquel día, dicen adelante, fue por ley esta ordenanza en Israel hasta hoy. Dice que David quiso que todo lo que traían, todos los tesoros se repartieran, tanto los hombres que habían ido a la batalla y los que habían quedado. Porque así también había sucedido con Moisés, ¿cierto? Que también el Señor le había ordenado que no solamente los hombres que habían ido a la guerra tenían derecho, ¿cierto?, a lo que traían, a las posesiones, a los tesoros, sino que también el pueblo. Entonces David también recordó esto y quiso hacerlo de la misma manera. Y esto, ¿por qué viene como un poco a colación? Digamos, se enlaza la palabra, ¿cierto?, a la palabra del llamado de Abraham. Porque toda persona, todo líder, todo hombre que va adelante necesita hombres que estén con él. Necesita gente que vaya con él a ganar la batalla. Necesita un grupo de hombres adiestrados que vayan con él y que conquisten nuevas tierras, que traigan los tesoros. Y no estoy hablando de tesoros materiales, sino que espirituales, que puedan, ¿cierto?, traer bendición cuando vayan a algún lugar. Y creo que eso es lo que el Señor quiere este año. Quiere que vaya gente, que se armen grupos que puedan ir de bendición a ciertos lugares y conquistar nuevas tierras, conquistar nuevas ciudades, para que traigan bendición al pueblo del Señor. Y creo que este hombre, ¿cierto?, este hombre Abraham, no hubiera sido lo mismo si no hubiera tenido gente que lo apoyara. Y pienso en Sara, por ejemplo. Sara era la mujer de Abraham, y pienso que habrá pensado Sara del llamado. ¿Qué piensa una mujer cuando un hombre le dice, sabes que hay que dejar todo y seguir a Dios? ¿Qué piensa una mujer cuando el hombre dice, mira, vamos a dejar esto, vamos a cambiarnos de ciudad y nos vamos a ir a otro lugar? Y la mujer no entiende porque Dios trató con ese hombre, pero a lo mejor ella no escuchó la voz de Dios. ¿Qué piensa, por ejemplo, Maggie cuando su esposo le dice, mira, voy a dejar de trabajar, ya no me van a pagar todos los meses el mismo sueldo, pero Dios va a estar con nosotros porque yo he sentido fuertemente el llamado de Dios en mi vida y he sentido que Dios nos va a sustentar? ¿Qué piensa una mujer? Quizás ella no ha tratado con Dios, quizás no ha escuchado la voz de Dios, quizás su esposo sí ha escuchado casi la voz de Dios ahí en sus oraciones, pero ¿sabe qué? Pero no es menos por eso. No es menos por eso, porque quiero hablar de esa gente que está ahí, que está apoyando, que a lo mejor esa esposa que nunca ha sido una gran predicadora, que nunca ha sido una evangelista, pero que siempre ha estado ahí. Como pensemos, por ejemplo, que habrá sido de Moisés sin Séfora. ¿Cómo pudo entender esa mujer que él se tuvo que ir, ¿cierto?, a rescatar a un pueblo, a dejarla sola con sus hijos? ¿Cuántas mujeres también, cierto, Dios está llamando para que puedan hacer esta labor? Quizás, cierto, Moisés se fue a un lugar a conquistar, a sacar a su pueblo para llevarlo a otro lugar para que sea libre. Pero esa mujer quedó en soledad con sus hijos, quizás haciéndose cargo de sus enfermedades, de sus dolores. Pero ahí estaba. Y por eso me hizo sentido esta palabra, porque hay gente que se queda atrás y a lo mejor los que van a avanzar a lo mejor pueden hasta mirarlo en menos, decir, pero esos nunca están, nunca van, pero están ahí. También están cuidando lo que es de Dios. Y yo quiero animar y decir que esta palabra me hizo sentido porque pienso que en este llamado que el Señor ha hecho, en este llamado que Dios hizo a Abraham, trajo gente con él, trajo una mujer que la apoyó. También quiero que las mujeres que están trabajando con los líderes este año, las mujeres que a lo mejor ellas no han sentido mucho, pero sí han visto que su esposo ha sentido un llamado de Dios, que hay un apoyo también, que hay un apoyo, que también crean a la visión de Dios. Porque si un hombre no tiene el apoyo de su esposa, un hombre que es casado y no tiene el ministerio, ¿cierto?, como el apóstol Pablo, sino que un hombre que está casado, comprometido,
y tiene el llamado de Dios, necesita una mujer que lo apoye, necesita una mujer que le sostenga, porque si no, ese hombre se va a derrumbar en cualquier momento. Ese hombre necesita la fuerza, y aunque a lo mejor crea esa mujer que no hace nada importante, porque está cuidando a los niños, porque está preocupado del colegio de los niños, porque está preocupado de hacer la comida, de tenerle a lo mejor su ropa al esposo, no importa. A lo mejor está en el bagaje ahí como esos 200 hombres, porque hay muchos que no se atreven a cruzar el río todavía. Hay muchas mujeres que a lo mejor les cuesta cruzar el río, que a lo mejor están ahí, queda atrasito nomás, pero un día a lo mejor se atreverán a hacerlo, a lo mejor algún día irán a la batalla también, pero entre tanto que no van, están ahí todavía esperando la bendición, porque a través, ¿cierto?, de su marido va a ser bendecida. Así que quiero animarle, porque el pastor, el que va adelante, ¿cierto?, el que ha sido llamado por el Señor necesita ayuda, pero primero de su esposa. Los líderes, la primera ayuda que necesitan los que son casados son de su esposa, que pueden entender su ministerio y pueden apoyarlo, aunque haya muchas preguntas sin responder. Pero Dios es fiel. Dios nos ha de bendecir. Dios nos ha de dar la razón a quienes han recibido este llamado de Dios. Mire, la parte que me gustó mucho de esto es que todo fue repartido en partes iguales. Muchas veces nos sentimos débiles. Muchas veces pensamos que no vamos aquí, no sé cuántos están acá. A lo mejor cuántos quedaron al otro lado del río que no quisieron cruzar. A lo mejor hay muchos que no quisieron cruzar. Hay muchos que a lo mejor el año pasado vieron y observaron, los que fueron para allá, los que fueron a misiones acá. Hay muchos que a lo mejor no pudieron ir, hay muchos que no quiero ir, yo todavía no quiero comprometerme tanto. A lo mejor algunos se quedaron acá, a lo mejor algunos están cansados. Yo estoy cansada. A lo mejor anímicamente algunos no están bien. A lo mejor algunos se sienten débiles y se quedaron ahí. Pero yo veía en este relato bíblico la misericordia de Dios. Que Él es tan bueno que no hace excepción de personas. Y mirá, usted no se sienta menos a lo mejor por estar lejos, por no poder aportar siempre. Pero si está en la obra del Señor, a lo mejor está entre esos 200 hombres. Mira lo que hizo David, dijo, se reparten a todos. Porque si la iglesia gana, todos ganamos. Si el ministerio crece, todos crecemos. Si los hombres de Dios que van al frente traen bendición, todos somos bendecidos. Porque así reparte el Señor. Él no hace excepción. Y al que a lo mejor algunos que quedaron ahí, recuperaron su familia, recuperaron sus hijos. Y más encima Dios les bendijo con lo que habían traído ellos. Y yo pienso que muchas veces nos sentimos mal. Pero yo pensaba el otro día, Señor, desde el lugar que estemos, debemos bendecirte. Desde el lugar que tú nos tengas, debemos darte gloria a ti. Debemos honrarte. Del lugar que tú nos tengas. No sé qué lugar usted ocupa en la iglesia o piensa que ocupa en la iglesia. Porque en realidad en la iglesia no hay lugares, somos todos iguales. Pero a lo mejor usted dice, no, yo soy el último de los hermanos. Pero yo quiero hablar a las hermanas solas, por ejemplo, que no tienen esposo y que a lo mejor no hay promesas para sus esposos porque no los tienen, pero que están orando, que son intercesoras, que ayunan por la iglesia. Yo misma a veces, ¿sabe qué? Siento que algo me cubre, que tengo una cobertura. Y yo sé que son las oraciones de mis hermanas. Yo sé que son las oraciones del grupo de intercesión. Yo lo siento, yo lo puedo sentir en mi vida. Que el Señor nos cubre y nos protege porque hay un grupo que está orando. Mientras el pastor va con su grupo allá, hay un grupo que se queda acá cuidando. El grupo del bagaje que se queda acá cuidando las posesiones, que se queda orando. Hay un grupo que da dinero para la obra del Señor. Hay un grupo que manda el dinero para que la obra se sostenga. El pastor necesita para llevar esta misión a cabo, esta misión grande, no lo miremos poco, el llevar el evangelio. Necesita hombres y mujeres que a lo mejor pasan inadvertidos, pero con su ofrenda apoyan la obra del Señor. Gente que a lo mejor uno dirá, no, a lo mejor no pasa nada con esta persona, pero Dios conoce los corazones, Dios conoce tu corazón y Dios sabe que estás dando, Dios sabe que estás orando por las personas que están ahí en la batalla. A lo mejor hoy te sientes débil, pero el día de mañana irás a la batalla y serás también tú el agente de bendición para el pueblo.
Así que esta palabra me gustó y la entrelacé porque realmente es una palabra que yo no había leído, que realmente me hace ver cómo es Dios, que tiene tan grande misericordia y que muchas veces nos hemos sostenido, no solamente por nosotros, sino que por la ayuda de aquellas personas anónimas. Hay gente anónima que nos ha ayudado en la vida, que nos ha ayudado a cuidar a nuestros hijos cuando estábamos en la obra del Señor, que nos ha ayudado en alguna situación o cuando estábamos enfermos. Hay gente anónima que a lo mejor nadie reconoce, pero hay gente que nos ha bendecido. Hay gente que está ahí en el anonimato, pero que nos ha bendecido. Y Dios un día pagará a todos por igual. Yo espero esa recompensa. Y no quiero una recompensa para mí. Quiero una recompensa para todos aquellos que han ayudado en la obra del Señor. Si algún día tuviéramos, cierto, que llegar al cielo y decir, Señor, mira, esto es para ti. No, Señor, es para que lo compartamos con todos aquellos que han sido parte de este gran ministerio, de esta bendición, que han jugado su vida por la iglesia del Señor. Así que bendecimos a los hermanos. Yo bendigo a los hermanos de Villa Alemana. Les bendigo por su disposición, les bendigo por su dádiva, les bendigo por su atención, les bendigo por su tiempo. Y que nadie se sienta que es menos, porque el pago del Señor viene, el galardón del Señor viene, y Él repartirá a los que fueron a la batalla y a los que a lo mejor se sentían tan débiles en muchas ocasiones que no pudieron salir, que no pudieron estar ahí, pero que estuvo su corazón ahí puesto, porque somos parte del ministerio. Yo no siento que uno debe atrincherarse con algo. Uno no debe decir, mire que yo aquí, yo soy acá. No, uno tiene que amar la obra del Señor. Tiene que amar la obra, tiene que amar la iglesia del Señor. Donde esté presente la iglesia del Señor, tiene que ser amada. Así que bendecimos a los hermanos de Villa Alemana, Cabildo, nuestra hermana de Osorno, ¿no es cierto? Nuestra hermana Victoria, que lucha ahí con su familia, sus hijos, que también sea bendecida, que nunca se sienta menos, porque el Señor tiene cuidado de ella, de su hija pequeña, que el Señor la ha sostenido hasta ahora. Tiene cuidado de ella desde ahí donde está. Quizás no puede estar siempre, pero las oraciones, cierto, una palabra de ánimo nos bendice. Y así los hermanos de San Clemente, ahí que está hermana Vid, Juanini, todos ellos que nos ayudan con sus palabras, sean bendecidos. Y el día que sea repartida esta bendición eterna será para todos nosotros, porque tenemos la bendición, toda la bendición es igual para toda la bendición de alcanzar la vida eterna. Y esperamos que este año podamos apoyar al pastor, todos sus colaboradores puedan estar con él, para que así se cumpla la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es lo que esperamos, que ninguno se pierda, sino que las personas más amadas y cercanas a nosotros puedan alcanzar esta bendición también, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos. Ninguno se pierda, sino que puedan alcanzar y ser bendecidos por Dios. Que el Señor les bendiga, les amamos y les motivamos para que sigan adelante. Motivamos a la familia pastoral, motivamos a los líderes que están, motivamos a las hermanas solas que siguen orando con su grupo de intercesión, motivamos a los que llaman a los hermanos, motivamos a los grupos familiares. Motivamos a los que están dando la dádiva, que llegan ofrendas a veces que no sabemos, muchas veces, que hermanos que no están siempre, pero que llegan con sus ofrendas. Les seguimos a ellos también bendiciendo y motivando para que busquen a Dios, para que sigamos unidos y podamos lograr este año una bendición total con la ayuda del Señor. Una bendición no para la gloria nuestra, sino para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga y gracias por la oportunidad de poder entregar esta palabra. Amén.